La ley de Bohr me indica que a temperatura constante el volumen que ocupa una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Este tipo de leyes se pueden aplicar también cuando yo estoy comparando una situación 1 y una situación 2 de un gas. Si de pronto yo tengo una cantidad fija de gas a temperatura constante, puede que en una primera situación con una presión particular yo tenga un volumen, pero si modifico la presión o el volumen, cualquiera de las dos, en ese momento la otra variable también va a responder ante ese cambio. Entonces, eso lo vamos a ver a partir del siguiente ejercicio para poderlo entender un poco mejor. En el ejercicio de ley de Boyle, el enunciado nos indica que tenemos una muestra de gas que ocupa 12 litros a la presión de 1.2 atmósferas. ¿Cuál será su volumen si la presión aumenta a 2.4 atmósferas? Para iniciar la resolución de este tipo de ejercicio, lo primero es que nosotros debemos de tener en cuenta son las variables que nos suministran e identificar en este caso que se pueden deber a dos situaciones particulares, que provienen de la misma sustancia pero que se han generado cambios. Entonces, aquí la muestra de gas ocupa 12 litros. Voy a llamar a eso el volumen 1. Dice que esa muestra de gas tiene una presión de 1.2 atmósferas. Esa también la voy a llamar en las condiciones 1, va a ser la presión 1. ¿Cuál será su volumen si la presión aumenta a 2.4 atmósferas? Entonces, si nosotros generamos una modificación de la presión, pues va a tener una nueva presión que la voy a llamar ahora la presión 2.4 atmósferas. La idea ahora es que a partir de esta nueva situación, yo quiero determinar el nuevo volumen. Si nosotros nos damos cuenta, en esta situación no han modificado ni la temperatura ni las moles. En este sentido, yo tengo que asumir que la temperatura de trabajo, al igual que las moles, pues se mantuvieron constantes. Asumiría algo diferente si en este caso el ejercicio pues me indicara algún cambio en estas variables, pero no es así. Así que tengo que tener presente que la temperatura y las moles son constantes. Si esto es cierto, nosotros podemos utilizar la ley de Boyle, donde nosotros sabemos que el volumen y la presión de un gas a una condición determinada son inversamente proporcionales. Y eso nos llevaba a establecer la ecuación que previamente habíamos mencionado durante la parte del enunciado de la ley de Boyle, que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué pasa en esta situación? Nosotros realmente, aquí sin querer anoté nuevamente la presión de la anterior parte de la parte condición 1, pero realmente aquí no sabemos es el volumen. Queremos conocer ese nuevo volumen 2. Esta variable para nosotros es nuestra incógnita. A partir de esta ecuación podríamos establecer una relación matemática que nos permita encontrar justamente nuestra variable desconocida fundamentada en la ley de Boyle. Al despejar en este caso la ecuación me quedaría presión 1 por volumen 1 igual a presión 2. De esta manera, teniendo claras las variables que conozco, la ecuación química, matemática que me ayuda a solucionar este problema químico basándonos en un fundamento conocido como es la ley de Boyle, simplemente despejo la variable de interés, que sería para la situación particular el volumen 2. Una vez despejada, pues la idea es que simplemente sustituyamos las variables que conocemos en la ecuación. La presión 1, por ejemplo, que es de 1.2 atmósferas, va a estar multiplicada por el volumen 1, 12 litros. Aquí lo único que cabe la pena aclarar es que cuando hacemos este tipo de operaciones, pues si hay variables en este caso que coinciden, como la presión para la situación, ambas presiones deberían estar en las mismas unidades para que la operación matemática fuera posible hacerla. Si por alguna razón la presión de alguna de las dos en la condición 1 o 2 fuera diferente a atmósferas, tendríamos que tomar la decisión de aplicar un factor de conversión para poder transformarla en una unidad, bueno, tener ambas presiones más bien en una única unidad, porque no podemos tener dos en el caso de este tipo de ejercicios, porque necesitamos que se cancele. Aquí no es un problema porque la presión 1 y la presión 2 están en las mismas unidades, están en atmósferas. Cuando nosotros hacemos el tratamiento matemático, cuando nosotros vamos a la calculadora y determinamos este valor, pues vamos a tener en cuenta las cifras significativas dependiendo de las operaciones realizadas.
Entonces, antes de dar el resultado, analicemos las operaciones que en este momento estamos realizando. Son multiplicaciones y divisiones. Hice una multiplicación, hice una división. En este sentido, cuando hacemos multiplicaciones y divisiones, las cifras significativas dependen, el resultado va a tener las cifras significativas del número que hayamos utilizado en las operaciones con menor número de cifras significativas. Ventaja que tenemos en este ejercicio, todos tienen 2 cifras, o sea que la respuesta final debe de quedar con 2 cifras. Al hacer la operación, esto me da 6 litros, pero la forma correcta, teniendo en cuenta las cifras, sería 6.0 litros. Y este sería el nuevo volumen que se tendría para el gas cuando la presión aumenta a 2.4 atmósferas. Esto claramente justifica la ley de Boyle, donde nosotros decimos que la presión y el volumen son variables inversamente proporcionales. Cuando nosotros teníamos la condición 1, presión de una atmósfera, y cambiamos a la situación 2, incrementamos la presión, lo que debería desencadenar, con respecto a la condición que teníamos inicialmente, una disminución en el volumen cuando tengamos la segunda presión, porque al aumentar la presión debería disminuir el volumen. Y eso fue justamente lo que nosotros observamos, evidenciando el cumplimiento en este caso de la ley de Boyle.